A continuación, en Discovery Max, historiadores del pasado. Un anuncio y volvemos. That's what she wants me. I can't feel it. That's what she wants me. I believe it. I can't feel it. I believe it. I can't feel it. Ricola patrocina este espacio. Ricola. Soy Daniel Mato y hoy estoy aquí para introduciros un nuevo episodio de vuestro programa favorito, Historiadores del Pasado. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la caída del muro de Berlín. Para apoyarme en esta gran historia me acompañarán muchos de los mejores historiadores especializados en la caída del muro de Berlín. Este episodio tendrá dos partes. La primera sería la introducción, en la que tres de nuestros mejores historiadores nos harán una pequeña introducción sobre qué es el muro de Berlín y todos sus datos importantes para luego el debate. La segunda parte de este episodio será un gran debate en el que explicaremos muy a fondo todas las partes del muro de Berlín y cómo fue su caída. Ya no os molesto más, os dejo directamente con la introducción y espero que os guste. Y recordad, si os interesan mucho las cosas de la historia, este es vuestro programa. El muro de Berlín, especialmente su caída, ha formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX, dividiendo a Berlín durante 28 años en dos partes, y consigo a familiares y amigos. Tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en cuatro sectores: el soviético, el estadounidense, el francés y el inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta el punto de la creación de dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. Los tres sectores occidentales, el francés, inglés, estadounidense, pasaron a llamarse la República Federal Alemana. Mientras tanto, el sector oriental, soviético, pasó a llamarse la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín y con él se ponía fin a 28 años de división de la ciudad alemana. Pero para entender las razones de la construcción del muro, símbolo de un periodo de nuestra historia, es necesario remontarse más atrás en el tiempo, en concreto, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, tras la capitulación alemana, el país germano pasa a estar ocupado por los aliados, vencedores de la contienda mundial. Berlín, hasta entonces capital del Tercer Reich, también entrará en esa división y será la ciudad donde con mayor claridad pueda apreciarse el periodo de la Guerra Fría. La división del mundo en dos bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el soviético, al frente del cual estuvo la URSS. El muro de Berlín es un símbolo de la Guerra Fría, como lo es la propia ciudad alemana. En febrero de 1945, los líderes de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, Churchill por el Reino Unido, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la URSS, se reunieron en Yalta y en esa célebre cumbre decidieron dividir el territorio alemán en cuatro partes. Una quedaría bajo el control de Francia, otra de Estados Unidos, otra de Reino Unido y otra más de Estados Unidos. Ese mismo reparto se repitió en el caso de la ciudad de Berlín, situada en territorio soviético. La antigua capital del Tercer Reich quedaba igualmente dividida en cuatro partes. El inicio de la construcción del muro de Berlín fue el 13 de agosto de 1961. El plan de la construcción del muro fue un secreto de la República Democrática Alemana. Empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste los soldados del Ejército Popular Nacional y 5.000 miembros de la policía fronteriza alemana. Estos pensaron que era un muro provisional, dejando 69 puntos de control cerrados y 12 de ellos abiertos. El muro era de ladrillo y todas las personas que vivían en ese tramo fueron desalojadas. Este acabó convirtiéndose en hormigón y medía 43 kilómetros de largo. Además, tenía entre 3 y 4 metros de alto. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero
quedando el 13 de agosto sin construir una pequeña parte, fuertemente vigilada por la policía socialista. En la parte superior se colocó una superficie semisférica, para que la gente no pudiera agarrarse a ella. Acompañando al muro se creó lo que llamaban la Franja de la Muerte, que estaba formada por un foso por el cual circulaban constantemente vehículos militares. El bloqueo de Berlín ocurrió en 1948, cuando después de repartirse todos los territorios de Alemania, la Unión Soviética se quedó con la mayor parte. Los aliados decidieron hacer unas reformas económicas cambiando la antigua moneda alemana por una nueva llamada Deutschmark. Stalin, al ver esto, decidió bloquear todas las entradas a Berlín y en el 24 de julio de 1948 decidió empezar a construir el muro de Berlín. Y por eso muchas familias, al no tener negociación, acabaron en la ruina, sin vida y sin comida. Al ver que el plan no estaba dando los resultados esperados, la Unión Soviética levantó el bloqueo aproximadamente un año más tarde. Con la unificación de las zonas británica, francesa y norteamericana, nacía la República Federal Alemana, con capital en Bonn y con un sistema político de democracia liberal. A su vez, los soviéticos convocaron en su zona una asamblea constituyente, el Consejo del Pueblo, y en octubre del mismo año nacía la República Democrática Alemana, con capital en Berlín soviético y con un sistema político comunista de partido. Hubieron dos grandes consecuencias. La primera, el choque berlinés aceleró la formación de los estados alemanes con modelo político diferente. Los aliados occidentales convocaron una asamblea de parlamentos de las distintas regiones alemanas que había en sus zonas de ocupación. Y, en septiembre de 1949, en segundo lugar, el bloqueo aceleró la formación de dos alianzas, o bloques militares hostiles. En abril de 1949, Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental firmaron en Washington la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, para garantizar su defensa frente a un posible ataque soviético. Este conflicto aumentó las tensiones entre las naciones y, junto con otros conflictos de la Guerra Fría, hizo que Berlín se separara en dos partes cuando se construyó el Muro de Berlín en el año 1961. En réplica, la URSS promovió acuerdos militares y comerciales con los países de su zona de influencia. Ese mismo año nacía el Comecon, institución que canalizaría el comercio de los países comunistas, y más adelante crearían su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia, cuyas cláusulas estaban calcadas de las de la OTAN. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña respondieron el 25 de julio de 1948, con lo que se llamó el Puente Aéreo, que fue una manera de abastecer a Berlín Occidental sin tener que romper los bloqueos rusos. Berlín recibía unos 900 vuelos diarios, abasteciéndola con aproximadamente 4.000 toneladas de bienes por día. Respondieron el 25 de julio de 1948 con lo que se llamó el Puente Aéreo, que fue una manera de abastecer a Berlín Occidental sin tener que romper con los bloqueos rusos. Berlín recibía unos 900 vuelos diarios, abasteciéndola con aproximadamente 4.000 toneladas de bienes por día. John Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1960. Fue el presidente más joven de los Estados Unidos después de Theodore Roosevelt. Kennedy se mantuvo en su posición hasta su asesinato en Dallas, que ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Fue gravemente herido al ser disparado en su coche presidencial a las 12:30, y una hora después se anunció su muerte. La limusina en la que murió se sigue utilizando 13 años después de su muerte. En 1953 contrajo matrimonio con Jacqueline y tuvieron 4 hijos, de los cuales uno falleció antes de nacer y el otro a los 2 días. Bueno, y ahora vamos a hablar del discurso que tuvo Kennedy en 1962. Señores y señoras, estoy orgulloso de venir a la ciudad como invitado de su distinguido alcalde, por el mundo del espíritu luchador del oeste de Berlín, y estoy orgulloso de visitar la parte federal republicana con democracia y libertad. 2000 años antes, la motivación eran los romanos, algún día aquellos en el mundo de la libertad. La libertad, la mayor motivación, es realmente
Ich bin 9 billion. Aprecio en verdad mi interpretador, traductor de mi alemán. Podría haber gente que no entienda cuál el problema es todavía. Aquel problema es realmente el mundo comunista. Es verdad que el comunismo es un sistema maléfico que permite crear problemas económicos a nuestro sistema. La libertad tiene problemas. La democracia no es perfecta, pero nunca tuvimos que levantar un muro hacia nuestra gente para prevenirnos de ello, ni siquiera para separar a esa gente de familias ya realmente formadas como tales. Todos esos hombres, lo que se podría vivir como habitantes en Berlín y por adelantado como hombres libres. Llevo como orgullo la siguiente frase. Ich bin 9 billion. Estamos ante una serie de personajes del bando comunista. ¿Puedes escribir? Buenos días, chicos. Contadme un poco acerca de la situación. ¿Qué opináis sobre los capitalistas? Los capitalistas son los más leales. No les gusta nada a los ricos. Y los capitalistas parecen unos demonios. Vale, chicos, muy bien. Y en cuanto a los comunistas, ¿qué opináis? Los comunistas son los más reales. Apoyan al pueblo, es decir, a la inmensa mayoría. Vamos, que es lo mejor que hay. Vale, chicos, y en cuanto a Estados Unidos, ¿qué opináis? Estados Unidos no ofrece oportunidades. Es un país que no ayuda al pueblo. Y en cuanto a la sociedad, está en un bajo tono. Ahora nos encontramos ante un personaje del bando capitalista. Muy bien. ¿Qué opinas sobre el bando comunista? Bueno, yo diría que el bando comunista no es simplemente un objeto de represión, sino es algo ya por siempre, ¿no? Es un país, digamos, vamos a llamarlo un país, ¿no? Porque es un germen al fin y al cabo, que no es nada justo con los demás, ya que, bueno, tenemos el ejemplo claro de Rusia con el presidente Stalin, que ha tenido a muchísima gente enviada a Siberia, entre otros, y por supuesto no es nada justo con los demás, ¿no? Solo es simplemente una metáfora que la podría entender un niño de 5 años. La gente que trabaja no se le ofrece las mismas condiciones, por supuestísimo, y se les da las mismas prioridades que a otras personas que están, que están simplemente sin hacer nada, ¿no? Digamos. Ya. Uno. Estamos ahora mismo ante uno de los personajes del bando capitalista. Cuéntanos un poco, por favor. ¿Qué opinas sobre el bando comunista? Bien, bueno, simplemente yo diría que el comunismo en sí es un germen, ¿no? Que viene trasladado desde Rusia, un país con presidente Stalin, que entre otras cosas yo creo que vamos a dejarlo bastante claro, ¿no? Es un presidente de un país que ha mandado a muchísima gente a Siberia y ha matado a tantísima gente, que es una razón muy muy grande para odiar el comunismo, ¿no? Y entre otros que no ayuda a la gente que se lo merece, ¿no? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahora háblanos un poco sobre tu bando, ¿qué opinas? Bien, el bando capitalista, más allá de ser un bando bastante complejo de entender, yo creo que es uno de los campos más grandes a apreciar solamente por las oportunidades que se le da a la gente, ¿no? Al contrario que el bando comunista. Y un país llamado Estados Unidos
Es un país que alberga muchísima gente, es uno de los países, o el que más, probablemente sea el que más, de acuerdo a las estadísticas, que más gente atrae, más inmigración obtiene, y por lo tanto es algo a objetar, y yo creo que algo de lo que estamos bastante orgullosos de nuestra parte. Uno. Muy bien. Y en cuanto a Rusia, ¿qué nos puedes ofrecer? Es una pregunta bastante compleja, Yo diría simplemente que el bando comunista de Rusia, realmente el que empieza todo el comunismo, es un país, ¿vale?, que no ayuda realmente a la gente, ¿no? O sea, ayuda de tal manera que es que no equilibra la balanza, ¿no? Digamos, es un sistema demasiado injusto para mucha gente, y sobre todo el papel que obtiene en la Segunda Guerra Mundial, no solo de ayuda a lo que viene siendo países absolutamente capitalistas como Inglaterra y Francia, pues eso, es simplemente un país que no debe tener ningún aprecio, ¿no?, de ningún tipo de país, ya que son muy independientes y, como digo, no ofrece nada, ¿no? Vale, chicos. En cuanto a la Guerra Fría, ¿qué está provocando? Sobre todo mucho desconcierto social, la gente no sabe lo que está pasando en verdad, yo diría, ¿no? Y mucho estancamiento económico, muy poca producción agrícola entre los datos que teníamos de hace mucho tiempo en Alemania, y es un desconcierto social muy muy grande, ¿no? La gente no sabe lo que ocurre, la prensa no relata bien los hechos, y tienes que ser de aquí para de verdad saber lo que estamos sufriendo, ¿no? Ha disminuido bastante el nivel de vida. Efectivamente, la gente no vive como antes, y es ese desconcierto que te hablo, que no sabes realmente a dónde ir ni de dónde venir incluso. Sí. Es algo enormemente flipante para nosotros. No sé si tienen ellos algo que decir, porque incluso vamos a hablar de que han tenido que intervenir la policía en varias ocasiones en muchos conflictos que hemos tenido anteriormente, aparte de dos potencias mundiales muy grandes, ¿no? Pues es que básicamente no podemos defender este argumento porque tampoco tenemos datos en los que apoyarnos, así que por hacer una excepción puedo dar aquí la razón a los capitalistas solo en esta pregunta. Esperemos. Vale, chicos, y en cuanto a Gorbachov, ¿qué serie de reformas ha implantado? Bueno, Gorbachov lo que hizo fue acabar con el muro de Berlín, además de reducir un 25% los costes para cualquier cosa militar, además de perder la guerra de Afganistán. 这个，我也不知道说什么啊，这里有很多人看着我，然后太阳们很烈，我好想回家。 Para la gente comunista, Gorbachov es un blando, en el sentido malo de la palabra es un mierdas, y su ideología política se tiraba más hacia el lado capitalista y por eso tenía argumentos para destruir nuestro sistema político, que era el comunista, y llevó a cabo una serie de reformas que no se acomodaban nada a la Unión Soviética, y no pensamos que sea un buen ejemplo para los comunistas. Y entonces, ¿de qué manera explica usted el Premio Nobel de la Paz de 1990 y variado, ¿no? Y realmente pues tiene, entre otros, un apoyo social bastante grande, ¿no? Bueno, en cuanto al Premio Nobel de la Paz, se podría decir que la gran mayoría, si no todos, de los votantes eran capitalistas, y de esa manera Gorbachov tuvo la opción de ganar ese galardón en ese año. Vale, chicos, ¿quién fue el responsable que llevó a cabo esta construcción? Vale, realmente fue el lado comunista, en concreto fue Ulbricht, un destacado líder comunista, y Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista. Estos dos crearon dicho muro debido a que el lado capitalista estaba aumentando todas sus riquezas, y debido a esto la parte oriental de Berlín se mudó al occidente. Vale. 这个女的是个傻逼啊，她就是知道说傻话，然后她那边的人都是想要走到我们这边来，因为我们这边的生活环境比他们那边的好。
Vale, él está de acuerdo en que fuimos nosotros los comunistas los que construimos el muro, pero no está de acuerdo en la explicación porque él cree que construimos el muro para que los capitalistas no viniesen a nuestro lugar porque habíamos encontrado el estado de bienestar en nuestro lugar, en nuestra forma de vida. Bueno, pero realmente esto fue al revés. La parte oriental se movió al occidental porque el nivel de vida era muchísimo mejor. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. Bueno, eso es lo que se dice, pero voy a seguir defendiendo que los capitalistas son los que se querían mudar, por así decirlo, al lado comunista para fastidiar el bienestar, para fastidiar también la libertad de nosotros los comunistas. Claro, y por eso 3 millones de personas se fueron del oriente al occidente. Vale, chicos, se ha conseguido ya derrumbar la URSS y el comunismo en Europa. ¿Y estos dos hechos qué consecuencias han tenido? Pues la BDN nos dio bastante información respecto a las reuniones que se tuvieron en los países del Pacto de Varsovia durante el 3 al 5 de agosto y así supimos cómo se iba a levantar el muro, cuándo, aunque realmente luego se adelantaron bastantes semanas de lo previsto, por tanto esa información no sirvió de mucho. Yo creo que no tengo nada que decir, ¿no? El sistema comunista en años posteriores, incluso el actual en el que vivimos, no tiene ningún sentido y no se da, ¿no? En ningún país actualmente, exceptuando algunos, como por ejemplo Corea del Norte o el plan actual muy superficial de China, digamos, así que yo creo que por mi parte ya está todo dicho. La caída del muro de Berlín, especialmente su caída, ha formado parte de los momentos. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas ¿de qué? El inicio de la construcción del muro de Berlín fue el 13 de agosto de 1961. El plan de construcción del muro fue un secreto del Estado Democrático de la República Democrática Alemana. Vale, lo he dicho mal. Otra vez. El inicio de la construcción del muro de Berlín fue el 13 de agosto de 1961. El plan de construcción del muro fue un secreto del Estado Espera. Estos pensaron que era un muro provisional, dejando 69 puntos de control abiertos, no cerrados. El bloqueo de Berlín ocurrió en el 1948, cuando después de... Joder. ¿Ves? No quiero ninguna, toma. El bloqueo de Berlín ocurrió... Tío, porque no estoy yo que reír antes, tío. Ya me has entrado la puta risa. Millones, tío. Ya. El bloqueo de Berlín empezó en 1948. ¡Tápate la cara, por favor, ¿verdad? ¡Tápate la cara! En el 1948, tras... Estamos ante un... Joder. Bueno, chicos, contadme un poco sobre la situación. ¿Qué opináis sobre el bando comunista? El bando comunista es el más leal. No te rías de cómo. ¿Por qué piensa usted que tenemos la culpa nosotros, los comunistas? Bueno, ya, pero... Espera.